Buenos días amigos y amigas del programa académico preparatorio PAP en su versión virtual. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el de vocabulario. En este tema se hace acopio de varios subtemas, todos relacionados con el vocabulario y con la forma como nosotros utilizamos las palabras. Pasemos a nuestra primera diapositiva. En la primera diapositiva nosotros aclaramos cómo es que la lingüística y el vocabulario se relacionan. Esta parte de vocabulario nos será útil para constatar cómo todos los temas relacionados con lenguaje se solidifican unos a otros. Encontramos entonces que la parte que nosotros estudiamos acá del lenguaje, nuestra función principal, nuestra tarea principal va a ser enfocarnos en su uso y su aplicación correcta, que este curso llegue a ser parte práctica de su vida cotidiana. Inicialmente debemos tener en cuenta que esto lo vamos a ver de manera bastante recurrente a lo largo de este curso y lo hemos venido analizando así también previamente, que los contenidos, los conceptos que nosotros estudiemos acá sean parte de nuestro uso diario del lenguaje, que sean conceptos para aplicarlos de manera integral en el momento en que nos comuniquemos, no para hacerlos repetitivos ni aprenderlos de memoria, sino que para una aplicación práctica e integral. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Veamos ahora el primer punto, la morfología y el vocabulario. Los temas morfológicos nos sirven como una muestra para darnos cuenta que los conceptos lingüísticos se relacionan con otros conceptos, como por ejemplo con los temas gramaticales. En cuanto al análisis de las palabras, nosotros encontramos el análisis morfológico se refiere al análisis de las partes constitutivas de una palabra, o sea, de los fragmentos menores de letras que conforman una palabra. Y eso es parte de los estudios gramaticales. Es un tema gramatical. Entonces vemos aquí cómo la morfología y el vocabulario son parte de un tema mayor que nosotros conocemos como gramática. Y esto nos va a llevar a ampliar de mejor manera nuestro vocabulario, a conocer más palabras que nos serán útiles para expresarnos de mejor manera. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva para que veamos cómo se relaciona la lingüística con el vocabulario. Vemos acá, encontramos que la lingüística se trata, la lingüística lo que es la ciencia que estudia el lenguaje humano. Así denominamos nosotros a la lingüística, como la ciencia que estudia el lenguaje humano. Y los estudiosos han dividido esta lingüística, esta ciencia lingüística, en 4 ramas o subdisciplinas, que serían la gramática, la semántica, la fonología y la fonética. El día de hoy estamos viendo la parte de vocabulario relacionada con la gramática, y entonces vemos cómo la gramática se puede subdividir en morfología y en sintaxis. El día de hoy nos ocuparemos de la morfología. En otras clases es el turno de la sintaxis. Avancemos a nuestra siguiente diapositiva. Los estudios gramaticales se enfocan, como vimos anteriormente, en 2 sentidos: en el estudio de la morfología y de la sintaxis. La morfología. ¿Qué estudia la morfología? Estudia la estructura interna
de las palabras. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que una palabra la podemos dividir en partes mínimas, en partes menores. Y la morfología va a estudiar no únicamente el estudio de esas partes mínimas o partes menores, sino que también la función que cada una de esas partes mínimas o partes menores desempeña dentro de la palabra. Y en cambio la sintaxis, ¿qué estudia la sintaxis? La sintaxis estudia la palabra completa y la función que la palabra completa va a desempeñar dentro de partes mayores a la palabra, o sea, en un texto completo, dentro de un texto. Entonces encontramos a la morfología estudiando a la palabra de manera individual y a las partes que constituyen cada una de las palabras, y la sintaxis estudiando la palabra como parte menor constituyente de un texto completo, o sea, o de una oración gramatical. Vemos entonces a la palabra como al centro de los estudios gramaticales. Por el lado morfológico, la palabra sola, y por el lado sintáctico, la palabra, pero como parte constitutiva de una oración gramatical. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Encontramos a qué se refiere el análisis morfológico de las palabras. Como decíamos, a las partes menores que constituyen una palabra y la función que cada una de estas partes menores desempeña dentro de la palabra. Las partes menores que constituyen a la palabra se llaman morfemas. Y entonces eso es lo que nosotros analizamos para estudiar la palabra. O sea, para estudiar una palabra la vamos a dividir en sus distintos morfemas. Encontramos cuáles son los morfemas que pueden constituir a una palabra. Una parte de los morfemas es el morfema base. Otro tipo de morfemas sería el morfema clase, que también se le puede llamar morfema flexivo. El morfema base también se puede llamar morfema base o raíz, y el morfema clase se llama morfema clase o morfema flexivo. Además, hay otro tipo de morfemas que algunas palabras los presentan y otros no, que son los morfemas derivativos. Entonces, en nuestras siguientes diapositivas vamos a analizar cada uno de estos tipos de morfemas y cuál es su función dentro de la palabra. El morfema base. El morfema base, que como decíamos anteriormente, también se le denomina raíz, es la parte de la palabra que no cambia, que aunque nosotros conjuguemos, pongamos plurales, pongamos femeninos, pongamos masculinos, singulares, esa palabra va a permanecer inamovible y se llama morfema base o raíz, y encontramos que ahí se encierra el significado de la palabra. En la palabra gato, por ejemplo, el morfema base sería gat. Ahí encontramos que ya nos enfocamos, que vamos a hablar sobre este animalito que se llama gato, pero todavía no sabemos si se va a tratar de una gata, de un gato, de unos gatitos, porque esa será parte de la información que nos transmitirá el morfema clase, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Encontramos entonces aquí nuestro morfema base, como decíamos anteriormente, gat. Y a esto le podemos agregar diferentes morfemas clases o morfemas flexivos. Nos damos cuenta que el morfema clase o el morfema flexivo será aquella parte de la oración que sí cambia cuando formamos familias de palabras. O sea, cuando nosotros analizamos cuántas palabras pueden surgir de la familia de palabras, ahí serán cada uno de los morfemas
clases o flexivos los que nos darán la pauta de cuántos cambios puede tener esa palabra. Si nosotros vemos en la palabra gato, tenemos el morfema, como decíamos anteriormente, tenemos el morfema base gat. Y luego pasamos a los distintos morfemas flexivos. Gato, gata, gatos, gatas, gatos, gatitos. Entonces, todas estas partes que sí van cambiando es un morfema flexivo. Y como podemos darnos cuenta, los morfemas flexivos nos transmiten información muy importante. Se trata de si estamos hablando de un sustantivo, si es singular o plural, igual que si es de un adjetivo, género, número, y si estamos tratando de un verbo, pues todas las conjugaciones que forman parte de ese verbo serán parte del morfema, serán parte de los morfemas flexivos. O sea, las conjugaciones en género, número, tiempo, persona y modo. Todo esto nos dan, toda esta información las podemos obtener a partir de los morfemas flexivos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí analicemos a qué se refiere el morfema derivativo. No todas las palabras lo tienen, como decíamos inicialmente, porque se trata de los prefijos y sufijos. Y se llaman morfemas derivativos porque cuando los agregamos a una palabra, estamos utilizando una nueva palabra. Por ejemplo, tendríamos aquí el morfema súper. Y nosotros nos damos cuenta que si nosotros hablamos de un gato, no es lo mismo que si nosotros hablamos de un super gato. Serían dos seres realmente diferentes, relacionados pero con características diferentes. Como por ejemplo, algo donde se distinguiría más, no es lo mismo si nosotros hablamos de algo de un marino que de un submarino, que ya tendría el morfema derivativo sub como prefijo. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Hablemos aquí un poquito más de los prefijos y de los sufijos. Los prefijos son aquellos morfemas, continuamos hablando nosotros ahorita de morfología. Los prefijos son aquellos morfemas derivativos, decíamos anteriormente, que agregamos antecediendo a una palabra, o sea, previo a una palabra. Y los sufijos son aquellos morfemas que agregamos posteriormente a una palabra, o sea, al finalizar la palabra. Los prefijos y los sufijos son una gran cantidad, no es posible ni realmente la idea es memorizarlos, sino realmente comprenderlos a qué se refiere. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí tenemos unas tablas con los prefijos y los sufijos más usuales, que es bueno estudiar y comprenderlas. En nuestro folleto de soporte también tenemos estas tablas y también las hay muchas en internet donde ustedes pueden buscarlas para ampliar sus conocimientos sobre prefijos y sufijos. Lo importante es que comprendamos que tenemos una palabra base a la cual podemos agregar un prefijo previamente y vamos a tener otra palabra diferente, o tenemos una palabra base a la que agregaremos un sufijo y tendremos otra palabra diferente. Entonces, esos son los morfemas derivativos, los prefijos y los sufijos, porque nos ayudan a formar palabras distintas a la palabra base que sirvió de origen. Pasemos ahora entonces a nuestra siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunos ejercicios que también aparecerán en su folleto de soporte, que les recomiendo como siempre consultar y hacer
todas las veces necesarias las actividades o los ejercicios que aquí se proponen. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, varias de ellas. Ustedes tienen que determinar de qué se trata. Por ejemplo, en la primera pueden decir que se trata de una mancha. Entonces aquí escribirían el nombre de la imagen, mancha. El morfema base, hasta donde ustedes consideran que cambia, y el morfema clase, todos los cambios que puede tener. Aquí podría ser, por ejemplo, si ustedes se fijaran en el humo o en la ciudad. Aquí un joven o un muchacho, por ejemplo, si fuera la palabra muchacho, podríamos poner que el nombre de la imagen sería muchacho. El morfema base podría ser, por ejemplo, muchach, hasta ahí. Y el morfema clase ya podría ser muchacho, muchachas, muchachito. Y aquí en este cuadrito pues podrían ustedes hacer una familia de palabras utilizando el morfema base, muchacho, y de ahí hacer las diferentes derivaciones que pueden incluir con algunas líneas utilizando estos morfemas clases. Muchacho, muchacho, muchacha, muchachitos, muchachos, muchachitas. Todas esas palabras harían parte de nuestra familia de palabras. Obviamente esto se facilitará para ustedes hacerlos con papel y lápiz que en esta imagen. Entonces, esa es la invitación, es para que ustedes realicen estos ejercicios. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde podrán encontrar, estos ejercicios donde podrán reafirmar sus conocimientos sobre morfema base, morfema clase y la función de cada uno de ellos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí veamos la clasificación morfológica de las palabras. Fíjense que las palabras se clasifican morfológicamente en dos grandes grupos. El grupo de las variables y el grupo de las invariables. Las variables son los verbos, los sustantivos, los adjetivos, los artículos y los pronombres. Y las invariables serían las preposiciones y las conjunciones. ¿Por qué esta clasificación? Como su mismo nombre no lo indica, las variables cambian y las invariables no cambian. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva para ver esto de manera más clara. Las palabras variables. ¿A qué se refiere las palabras variables? Se trata de las palabras que nos presentan la posibilidad de presentar variaciones. ¿Por qué es esta posibilidad? Porque su estructura sí acepta morfemas flexivos. Eso quiere decir que a las palabras variables sí tenemos la posibilidad de agregarle morfemas flexivos. Por ejemplo, dentro de las palabras variables encontramos los verbos. Los verbos, para conjugarlos debemos agregar morfemas flexivos en cada una de sus terminaciones. El ejemplo que presentamos acá serían los sustantivos. Tendríamos el sustantivo niño, que su morfema base sería niñ, y como es un sustantivo y los sustantivos son palabras variables, encontramos que sí, que tiene estos cambios. Y estos cambios son de género y número. Por ejemplo, en género podemos encontrar niño o niña. En número podemos encontrar niños o niñas. Entonces ahí encontramos que estos morfemas, la O, la A,
as y os corresponden a los morfemas flexivos que esta palabra, niño, aceptó y que por lo tanto la constituyen como una palabra variable. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva para analizar las palabras invariables. ¿Cuáles son las palabras invariables? Estamos hablando aquí de las preposiciones y conjunciones. Entre las preposiciones encontramos a, ante, bajo, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, tras, durante, mediante, excepto, salvo. Y vemos que estas palabras, las preposiciones y las conjunciones de igual manera, son palabras que no tienen un significado por sí mismas. O sea, nosotros vamos a encontrarles el significado, más que todo, el uso, su utilidad para construir textos mayores, para construir frases u oraciones, párrafos, etc. Nosotros no podemos decir qué quiere decir, por ejemplo, la palabra con, sino que vamos a encontrarles su utilidad cuando nosotros digamos, por ejemplo, las hamburguesas con queso me gustan mucho. Entonces ya encontramos esa utilidad de la palabra con. Pero si nos damos cuenta, las preposiciones en general no aceptan morfemas flexivos. Si nosotros intentamos, por ejemplo, con género y número, que son los cambios más fáciles de visualizar, nosotros no podemos ponerle un plural a la palabra con, no podemos ponerle un singular, no podemos ponerle en género tampoco, un masculino o un femenino. Entonces, son palabras que no aceptan morfemas flexivos. Por lo tanto, no pueden variar. Lo mismo sucede con las palabras, con las conjunciones. Tenemos y, tenemos la palabra y, mi, o, bien, u, pero, aunque, si, no más, sin embargo, sino que, es decir, o sea. Todas estas palabras también son conjunciones que nos pueden servir como nexos en las oraciones y que si nos damos cuenta, la palabra y, la palabra ni, la palabra bien, no tienen plural, singular, femenino, masculino. Son palabras invariables que tampoco, al igual que las preposiciones, ellas tampoco aceptan morfemas flexivos. Por eso se denominan como invariables. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejercicio que también está en su folleto de práctica. Los folletos de práctica, los folletos donde tenemos mayor ampliación de las informaciones y más cantidad de ejercicios, como les he dicho desde el principio de este programa, no sería realmente necesario que ustedes lo imprimieran. Si quieren hacerlo, perfecto. Pero si no, pues podrían estar viéndolo desde su pantalla y haciéndolo como ejercicios en un cuaderno o en cualquier hoja par. Aquí tenemos también este ejercicio en el que se practican, lo que se busca es la práctica de las palabras variables e invariables, buscando también agregar diferentes morfemas flexivos a las palabras que sí sean variables. Pasaremos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Veamos las palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Como nosotros podemos imaginarlo desde que escuchamos su nombre, son palabras que tienen diferentes elementos, porque cuando nosotros componemos algo es cuando vamos a agregar distintos elementos. ¿Y cuáles serían estos diferentes elementos? Son otras palabras.
O sea que las palabras compuestas van a surgir como resultado de la unión de dos palabras simples, que las unimos y con ellas formamos una nueva palabra. Según el grado de unión que haya entre ellas, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de palabras compuestas. Podemos encontrar, por ejemplo, las palabras compuestos por cohesión y por yuxtaposición. Esto sería entonces los compuestos cohesionados y los compuestos yuxtapuestos. Veamos ejemplos en la siguiente diapositiva. Los compuestos cohesionados, son palabras que se unen para formar una misma palabra. En ellas se integran las dos palabras y su análisis ortográfico se hace a la palabra completa, o sea, una unión ortográfica de las palabras. Por ejemplo, del verbo sacar y del sustantivo corcho, nosotros podemos obtener la palabra sacacorchos, que se presenta unida, que se presenta como una sola palabra. Lo mismo, por ejemplo, con parabrisas, agridulce, boquiabierto. Tenemos también aquí una palabra especial, corre, ve y dile. Nosotros aquí nos damos cuenta que la unión no fue de dos palabras, no son muy comunes, pero también existe la posibilidad que las palabras compuestas no sean de dos palabras, sino que de más. Tenemos la palabra corre, ve. Aquí se cambia por cuestiones ortográficas, pero hubiera sido una I y el verbo decir. Entonces encontramos corre, ve y dile, que es una palabra compuesta que la usamos de una manera coloquial para nombrar a alguien que diríamos chismoso. Ay, que no te oiga decir eso, porque mira, él es un corre, ve y dile. Quiere decir, no sé si antes, solo en mis tiempos se usaba eso, tal vez ustedes que son más jóvenes no lo han escuchado, pero era como para nombrar a alguien que iba y muy rápidamente le iba a contar a las demás personas lo que alguien había dicho o hecho, cosa que el día de hoy conocemos más fácilmente como un chismoso. Entonces, si nos damos cuenta, volviendo a nuestro punto inicial, los compuestos cohesionados, se refieren a aquellas palabras que se unen pero que forman una de manera integral y completa. Veamos ahora los yuxtapuestos. De los yuxtapuestos encontramos dos tipos de palabras compuestas por yuxtaposición. Unas son las que se yuxtaponen por contraposición. Esto quiere decir que nosotros contraponemos una palabra con otra utilizando un guión. Entonces, nosotros utilizamos un guión para poner dos palabras juntas y ya formamos así una palabra yuxtapuesta por contraposición. Por ejemplo, la palabra acá que tenemos de ejemplo es teórico-práctico. También podría ser una persona que es hija de alguien, de un padre procedente de Perú y de una madre procedente de Ecuador, por ejemplo. Podemos decir peruano-ecuatoriano. También podríamos decir, bueno, aquí tenemos un ejemplo. El curso será teórico-práctico. Entonces, solo con escuchar esa palabra compuesta, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos están haciendo referencia? A que tendremos en ese curso oportunidad de aplicar procesos prácticos, de trabajar en la práctica, pero también aprenderemos las bases teóricas. Entonces, por eso es un curso teórico-práctico. Y también encontramos los yuxtapuestos por
disyunción. ¿Esto qué quiere decir? Son palabras compuestas que se utilizan juntas, pero que quedan totalmente separadas. Por ejemplo, alguna tribu urbana puede llamarse los cabeza rapada, o podríamos escuchar también como antes en las películas de antes, de vaqueros de Estados Unidos, de los nativos americanos, hablábamos de piel roja. Podemos hablar también cuando estamos en leyendo algún documento, que al inicio se nos presentan las palabras clave, que son palabras que nos van a dar la orientación para saber cuáles son los puntos principales abarcados en ese estudio. Esas son palabras clave, pero vemos, es una palabra compuesta por la palabra y la palabra clave, que están funcionando juntas y nos están dando un solo concepto integral. Se trata de palabras que nos dan la orientación sobre cuáles son los temas principales a abordar en ese documento a leer. Palabras clave. Entonces vemos aquí la diferencia entre los compuestos por contraposición, que son los que utilizan guión, y los compuestos por disyunción, que son los que simplemente nos ponen las dos palabras una al lado de la otra, conservando ambas su ortografía, pero dándonos juntas un concepto completo. Pasemos ahora, seguimos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de otro punto que es muy importante para el vocabulario, que son los campos semánticos y la polisemia. ¿A qué se refieren los campos semánticos y la polisemia? Pasemos a la siguiente diapositiva para ver. ¿Qué son los campos semánticos? Los campos semánticos se refieren a palabras, son grupos de palabras que tienen significados que se relacionan entre sí. ¿Qué quiere decir esto de significados que se relacionan entre sí? Se refiere a palabras con significados diferentes, pero que funcionan dentro de una misma temática. Tenemos aquí el ejemplo de algunas ropas. Encontramos que tenemos la palabra calcetines, por ejemplo. Otra palabra distinta sería camisa, otra palabra distinta es pantalón, y vemos que todos ellos, si los buscamos en el diccionario, van a tener significados diferentes, pero todos ellos pertenecen a un mismo campo semántico, que se denomina prendas de vestir. Estas palabras pertenecen a un campo semántico porque se refieren al mismo tema, al tema que se refiere a prendas de vestir. O sea que un campo semántico está conformado por palabras cuyo significado es distinto, es diferente, pero que se refiere al mismo tema. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Aquí podemos recordar una manera de donde podemos encontrar diferentes campos semánticos. Si ustedes no recuerdan, investiguen, pregunten a qué se refiere el juego de basta. Si no, recordemos todos cómo lo hemos jugado. Encontramos que se nos presentan una letra. Esa letra va a dar origen a que nosotros juguemos intentando poner de la manera más rápida posible diferentes cosas, objetos o situaciones que inicien con esa letra. Por ejemplo, que nos dijeran inicialmente la letra A. Entonces nosotros suponemos que lo más rápido posible tenemos que escribir una prenda de vestir con A, un útil escolar con A, una comida con A, un nombre de un animal con A, y según como lo logremos, así será nuestra puntuación final. Lo mismo puede suceder en algún momento, por ejemplo, con la letra F, donde nosotros pasaríamos a escribir
de la manera más rápida posible una prenda de vestir que inicie con F, un útil escolar que inicie con F, comida con F, animal con F, y eso lograría nuestra puntuación. Pero ¿qué sucede al terminar el juego? Nosotros vemos que aquí tenemos un grupo de nombres de animales. Entonces, todo este grupo de nombres de animales va a pertenecer a un campo semántico que se va a llamar animales. ¿Cómo se llama? Lo mismo sucedería incluso, como poníamos con el ejemplo anterior, con las prendas de vestir. Un campo semántico que se llame prendas de vestir. ¿Y qué sucede? Esta palabrita, prendas de vestir, también tiene un nombre. Es la palabra que titula a ese campo semántico. Esa palabra que titula a un campo semántico se llama hiperónimo. Y vemos así que tenemos entonces, los campos semánticos son grupos de palabras que tienen significados diferentes, pero que se relacionan entre sí porque se refieren a un mismo tema. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Aquí analizaremos la polisemia. ¿A qué se refiere la polisemia? Si nosotros analizamos la forma como está constituida esta palabra, sabremos que poli se refiere a muchos y semia se refiere a significados. Entonces, ¿qué sucede? Existen palabras que tienen varios significados. Y que realmente nosotros no podríamos comprender a qué significado se refiere si no utilizamos esa palabra dentro de un contexto. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de la palabra banco. Podría ser un banco para sentarse, un banco de dinero, un banco de peces. De hecho, hay muchos bancos que podemos nosotros hacer referencia. Un banco donde trabaja un carpintero, un banco de sangre, un banco de datos, un banco de recursos humanos. Entonces tenemos todo eso. Nos damos cuenta entonces que se trata de una palabra que nos llevará a diferentes significados. Pero que realmente a qué significado nosotros nos estamos refiriendo se podrá determinar únicamente cuando utilizamos la palabra en un texto. Serán las otras palabras las que nos den la clave para saber qué significado es el adecuado para esa palabra polisémica. Por eso decimos acá, por lo tanto, para comprender a qué se está refiriendo esa palabra, es necesario analizarla en el contexto en que se está utilizando. Pero tenemos dos tipos de contexto. El contexto lingüístico y el contexto situacional. Los dos contextos nos van a servir para definir a qué tipo de banco nos estamos refiriendo. Muy bien, veamos esto de manera más clara en nuestra siguiente diapositiva. El contexto lingüístico. ¿Qué es el contexto lingüístico? Se trata de todas las palabras que conforman la oración. Veamos este ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. Dice, estoy en una situación económica tan terrible que ayer tuve que ir al banco para averiguar cuánto me pagarían por un litro de O positivo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí se está utilizando únicamente la palabra banco. Pero ¿cómo sabemos que se trata? Desde que nosotros leemos eso ya sabemos que se trata de un banco de sangre.
¿Cómo lo pudimos inferir? ¿Cómo lo pudimos determinar? Porque me están hablando de 1 litro de O positivo. Entonces vemos que es esta relación entre palabras la que a mí me da la pauta, la que a mí me ayuda a determinar cuál de los significados de esa palabra que es polisémica estamos nosotros utilizando en ese momento. ¿A cuál de los significados de esa palabra polisémica se está haciendo referencia? Vamos a ver, veamos ahora nuestro otro ejemplo. Tenemos aquí, siempre utilizando la palabra banco, pero nos damos cuenta que dice, trasladé mi saldo a un banco internacional porque me pagaban más intereses que en uno nacional, pero quebró y ahora ya no tengo nada. Encontramos aquí palabras importantes como saldo, como intereses, como quiebra de un banco, y vemos que al ligar todas esas palabras, al vincularlas, pues nos da la pauta que nos estamos refiriendo a un banco de tipo financiero. Entonces estas serían nuestras palabras clave que nos ayuda a determinar en qué sentido, con qué significado estamos haciendo referencia a esa palabra polisémica. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Aquí veremos el contexto extralingüístico. Este lo utilizamos, nos es útil, nos brinda información muy importante cuando estamos teniendo una conversación cara a cara, cuando se trata de una relación directa, porque muchas veces cuando conversamos no decimos absolutamente todas las palabras porque muchos significados quedan expuestos a partir de nuestras acciones, a partir de lenguaje corporal o a partir de también algunos elementos que conforman el contexto. Por ejemplo, si yo les dijera, voy a ir al banco, pero lo que hago es pasar contando un fajo de billetes, pues cualquiera sabe a qué banco me estoy refiriendo. Si yo digo, este banco no me salió bueno y veo a alguien que está con un banco todo roto, ya sé que se está refiriendo a un banco de mobiliario. Entonces, ya sería, si yo podría ser que yo diga, este banco no me salió bueno, pero que lo que estoy haciendo es saliendo de una institución bancaria con un cheque de ahí, pues probablemente cerré una cuenta en el banco porque ese banco su servicio no me pareció. Entonces, esas palabras que nosotros encontramos, que nosotros utilizamos, pero que reforzamos con elementos del ambiente, esos elementos del ambiente son el contexto extralingüístico. Veamos acá, dice, cuando conversamos, a veces utilizamos palabras polisémicas, pero no presentamos un marco lingüístico completo, por lo que decíamos anteriormente. Hay situaciones en el contexto que son las que lo van a reforzar. Así que el significado con el que utilizamos la palabra se captará al analizar el contexto extralingüístico. El contexto extralingüístico está compuesto por todos los elementos de la realidad que acompañan a la comunicación. Ese es el concepto del contexto extralingüístico. Todos los elementos de la realidad que están acompañando el proceso de comunicación. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a estudiar ahora también como parte del vocabulario las abreviaturas. Las abreviaturas nos son útiles para presentar la información de una manera más breve en algunas palabras. Pero veamos ahora en qué consiste el abreviar las palabras. Las abreviaturas son
el resultado de un procedimiento ortográfico que consiste en la reducción de una palabra mediante la supresión de algunas de sus letras, ya sea centrales o finales. Pero es muy importante que nosotros veamos que se trata del resultado de un procedimiento ortográfico predeterminado, elaborado por la Real Academia Española, que nosotros no podemos venir y abreviar las palabras que querramos como querramos, sino que estamos nosotros sujetos a las palabras, a las abreviaturas que son ortográficamente aceptadas por la Real Academia Española. También hay otra parte importante sobre la ortografía, no debemos olvidar. Si nosotros vamos a utilizar la abreviatura de una palabra que llevaba tilde y la letra tildada se conserva, entonces la abreviatura también debe tildarse. Ese es el caso, el ejemplo de la palabra página. La palabra página, la abreviatura de la palabra página conserva la A, que sería una palabra tildada, entonces, que sería una letra tildada en la palabra página, entonces nos damos cuenta que ponemos la tilde. A continuación, en nuestra siguiente diapositiva podemos ver una lista bastante general de algunas abreviaturas. Podemos encontrar abreviaturas en todos los campos del conocimiento. Estas que encontramos en este punto, que también están en nuestro folleto, son más que todo relacionadas con el campo de los negocios, pero hay para todos los campos de conocimiento. Este es un tipo de información que también es importante que tengamos a mano para utilizar y para comprender cuando lo veamos. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Como lo que les decía anteriormente, las abreviaturas anteriores son utilizadas principalmente en el campo comercial. Sin embargo, en cualquiera de los campos, en cualquier área de conocimiento en la que ustedes se desempeñen, pueden ir y consultar las diferentes abreviaturas que les podrán ser útiles. En la mayoría de diccionarios hay tablas de abreviaturas. Además, también pueden encontrar tablas de abreviaturas muy usuales en las páginas de internet. Un ejemplo aquí, tal vez un poco gracioso sobre lo que les mencionaba inicialmente, es que las abreviaturas no podemos formarlas nosotros de forma antojadiza. En la actualidad hay un bombardeo de abreviaturas hechas de manera muy anárquica y antojadiza, que las utilizamos sobre todo en la tecnología y en los mensajitos de textos por celular. No me van a negar que a ustedes les han llegado muchísimos mensajitos de texto donde ustedes encuentran que se suprimen vocales, que se usa la K en lugar de la Q, y todo eso realmente no es correcto, son incorrecciones idiomáticas. Como tenemos aquí este chiste, mi nombre era David, pero me parecía muy anticuado, por eso ahora lo he abreviado a DVD. Eso realmente no podemos hacerlo. Si yo me llamo David, aunque me parezca anticuado, no podría quitarle únicamente las vocales y abreviarlo a DVD. Entonces, bueno, es importante que consultemos las abreviaturas, que sean autorizadas, que sean correctas, para no desvirtuar el idioma. Vemos entonces, con esto hemos terminado nuestro tema de vocabulario y espero que les haya sido útil, provechoso, y nos seguimos viendo en siguientes temas.